Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, desde cualquier lugar del mundo en el que nos estén viendo. Les doy la bienvenida al programa número 36 de Prevenir TV, doctora Yarte, el último programa del segundo ciclo, antes de irnos a vacaciones, ¿verdad? Pues es una situación que me parece que nunca pensé que iba a tener la dimensión de poder llegar a 30 países y ya tener un número pues bastante importante de más de 6,000 personas que han visto y revisto nuestro programa. Esto pues obviamente es muy satisfactorio para mí. Doctor, hoy día vamos a hablar sobre cirugía pediátrica en el segundo bloque con el doctor Guillermo Janowski, que más adelante lo presentaremos. Sin embargo, durante este primer bloque vamos a hacer algunas acotaciones sobre el tema de la influenza, doctor. Que fue realmente la base para el inicio de este programa. Así es. Sí. Bueno, digamos que este fin de semana el secretario de Salud, José Ángel Córdoba, reveló que a partir de noviembre próximo estará disponible una nueva vacuna que permitirá una inmunización contra la influenza, excepto contra la gripe aviar. Sí, aquí solo existe vacuna contra los animales. Aquí hay una, para acotar un poquito esto, para dejar un poquito más claro. Cada año hay una nueva vacuna contra la influenza, contra 3 tipos de virus, que son los más agresores. Sí. Entre uno de ellos es el H1N1, que desde el año 2000 ha venido presentándose en forma anual. Y cada vacuna desde el año 2000 ha traído como viene a ser componente de las vacunas desde ese año. Por eso hablábamos y hemos rehablado y lo hemos repetido en muchas ocasiones, que la gente que ha estado vacunada pues no tuvo ningún problema ahora en el problema que hubo de la epidemia. Esto es obviamente lo que nos da la señal de la importancia que tiene la vacunación, y una vacunación pues bien elaborada, bien hecha, bien sustentada, bien conformada, con todos los estamentos técnicos también que son muy importantes para esto. Esto de que en noviembre llegará la nueva vacuna, normalmente llega en septiembre, al sector salud le llega un poquito más tarde, pero son vacunas que producen varios laboratorios en el mundo, y a diferencia del año pasado, que hubo la del H1N1, con una duración hasta el 2011, esa vacuna tuvo una duración de dos años, dada las condiciones. Ahora pues la vacuna llegará como todos los años en forma regular. ¿Y será duración de un año? Sí, como todos los años. Bueno, recordemos, doctor, que la semana pasada el mismo secretario de Salud de México, José Ángel Córdoba, anunció el fin de la alerta sanitaria. Esto fue el 24 de junio. Las razones que dio fue que el último muerto registrado fue en mayo pasado y que el 96% de la población ya estaba inmunizada, principalmente las mujeres embarazadas y las personas con enfermedades asociadas como la diabetes, por ejemplo. Sí, porque aquí fue una cosa muy importante, porque a quien se vacunó en forma prioritaria fue a un grupo muy diferente al que se ha estado vacunando en forma prioritaria todos los años. Sí, que son los niños y los ancianos. Así es, en los niños mayores, los adultos mayores de 60 años y en los niños menores de 3 años es donde se había presentado con mayor caso esto. Pero afortunadamente, y lo vuelvo a repetir, tanto en los niños pequeños como en los adultos mayores, pues hubo muy poquitos casos mencionados. Entonces eso nos ayuda a pensar de la importancia que tiene la vacunación. Bueno, y lo otro que recordemos, doctor, es que el brote de la influenza pandémica en abril del año 2009 se dio en un periodo en que usualmente no se da influenza, que fue en el mes de abril. Eso, fíjate que eso es una cosa muy curiosa, porque en América del Norte, es decir, del hemisferio hacia arriba, los meses que son más frecuentes son en el último trimestre del año y en el primer trimestre del año. O sea, son esos 6 meses que son más importantes. Después, en América del Sur, a partir del hemisferio sur, entonces empieza a ser un poco después, empieza más o menos en junio y termina más o menos en diciembre. Hay esas variantes, y además hay un pequeño variante también en uno de los virus, el que traen las vacunas. O sea, el componente de la vacuna para el hemisferio norte es diferente del componente que tiene para el hemisferio sur. O sea, el año pasado, por ejemplo, traía la vacuna Uruguay, por ejemplo, la cepa Uruguay para América del Sur,
y traía la cepa florida para América del Norte. Entonces, ¿qué pasa en esos casos, doctor, para la gente que viaja, ya que nos están viendo de tantos lugares del mundo? Si yo estoy en el sur y viajo al norte, ya estoy inmunizado en el sur, ¿me tengo que volver a vacunar? bueno, pues esa es una pregunta muy interesante, pues yo creo que valdría la pena. No te pasa nada y sí te protege. Ya, sí. sí. Bueno, doctor, vamos a comentar cuáles, después del fin de esta alerta sanitaria, cuántos fueron los casos confirmados de influenza pandémica acá en México. Fueron 72.545 casos y las defunciones fueron de 1.289 personas en todo México. Y en el estado de Jalisco, que es de donde estamos transmitiendo Prevenir TV, confirmados tuvimos 4.342 casos. El estado se ubicó en el 5º lugar a nivel nacional. Antes estaba en el Distrito Federal, el Estado de México, San Luis Potosí y Nuevo León. En Jalisco, además, las defunciones fueron de 101 personas. Y ya que estamos hablando de Nuevo León, doctor, hace 2 jueves atrás ya pegó muy fuerte el huracán Alex, no solo en Nuevo León, también en Tamaulipas, en Coahuila, causando daños incalculables y pérdida de vidas y pérdida de cosas materiales, ¿no? De hogares. Sí, las alertas sanitarias en estos casos de problemas tan severos, pues existe unos programas internacionales para el apoyo de esto. Sin embargo, volvemos a decir que lo más importante de esto es la prevención. Por lo tanto, aquí aparentemente había unas presas muy llenas, no se predijo pues que podría haber pasado una situación como esto, la apertura de las presas parece ser que fue posterior, y entonces esto vino con todos los caudales a traer tantos problemas. Pero pues este año ha sido un año de muchísimas desgracias en Haití, en Chile, en México. No sabemos qué es lo que está pasando, todos los cambios que se está dando el mundo y pues con esas variantes no sabemos qué es lo que está pasando. Bueno, esta semana también el secretario de Salud advirtió sobre el posible brote de epidemias en los albergues en un recorrido que hizo por Nuevo León, y quiero que veamos lo que dijo José Ángel Córdoba. El posible brote de epidemias en albergues tras el huracán Alex es lo que advirtió el secretario de Salud a nivel federal, José Ángel Córdoba Villalobos, en su visita por Nuevo León. El servidor público señaló que el cólera, hepatitis A y varicela son las principales epidemias que se pudieran desatar. Las siguientes prioridades son el poder estar haciendo una vigilancia epidemiológica estricta para poder detectar la presencia de brotes de cualquier tipo de epidemia que se puede desarrollar por diversos factores. Primero, a veces por las mismas aglomeraciones que se dan en los albergues, en donde las condiciones, bueno, pues no son exactamente las de casa, aunque muchos de los albergues están muy bien. Hacer algo que es una responsabilidad de todos los médicos en o fuera de las instituciones, que es la notificación obligatoria de los casos de enfermedades que pueden representar un riesgo, como por ejemplo podría ser una epidemia de hepatitis o la presencia de cólera o un incremento en las diarreas. Hasta ahora todo el monitoreo que están haciendo de manera excelente en el Estado ha demostrado que no ha habido un incremento en el número de casos, lo cual refiere que la situación está perfectamente controlada. Las enfermedades más frecuentes que vemos, antes incluso que las diarreas, cuando hay problemas de inundaciones, son las dermatológicas. O sea, alteraciones en la piel, a veces por estar metidos en el agua o a veces también por usar agua al bañarse que no está realmente muy limpia. Bueno, como escuchábamos, doctor, al secretario de Salud, José Ángel Córdoba, dice que la situación estaría controlada, pero que sin embargo hay que estar alerta frente a posibles brotes de hepatitis, cólera, diarrea y problemas dermatológicos. Dijo que podrían ser los más recurrentes antes que las otras enfermedades. Sí, las enfermedades dermatológicas son sumamente frecuentes cuando hay todo este tipo de situaciones por tantas bacterias, falta de aseo, los problemas diarreicos también porque pues no hay agua potable. Por ahí
han estado las noticias de que el agua está costando 100 pesos, una cosa así, Sí, y pues eso, esas son las situaciones que son pues verdaderamente terribles, ¿verdad? Sí. Hepatitis A, que es una enfermedad de transmisión, y la fiebre tifoidea también, que no se hace mención, pero también es una enfermedad que puede estarse haciendo evidente, y ahora también en el mundo, y esto también vale la pena subrayarlo, porque han estado apareciendo enfermedades reemergentes, es decir, la difteria, la tosferina en los adultos. Entonces, esto habrá que tener mucho cuidado con todo este tipo de cosas. La nutrición, doctor, que se supone que están... Y desgraciadamente, como siempre y en todos lados ha pasado lo mismo, esto afecta más pues a los grupos sociales con más problemas. Sí. Entonces, así es. Bueno, nos vamos a ir a un corte, doctor, y cuando regresemos vamos a conversar con el... antes de irnos, perdón, es que quería comentarles de que si ustedes quieren ir a entregar ayuda para los estados de Nuevo León, Tamaulipas y Coahuila, pueden hacerlo en distintos centros de acopio a lo largo de todo México, pero acá en Jalisco, el que yo recuerdo ahora inmediatamente es la Cámara de Comercio, ubicada ahí en Avenida Vallarta, doctor. Vallarta con Avenida Niño Obrero. Así es. Ahí en la esquina, sí. Sí, y realmente yo creo que la sociedad mexicana ha sido muy manifiesta y se ha manifestado, en una forma muy importante cuando cualquier hermano esté sufriendo. Esto ha sido muy, muy importante, ya sea local o en el mundo entero. Entonces, yo creo que el resultado va a ser muy, muy importante, y sobre todo aquí hay que hacerle mención que hay que llevar alimentos como arroz, como cosas de ese tipo. Sí, porque de otra forma puede ser más difícil. Ropa también. Y lo que más se necesita es agua. Agua. Y lo otro es ropa, efectivamente, doctor, pero ropa de temporada. Eso me comentaba una persona de Nuevo León, porque están mandando ropa de invierno. Esa ropa no sirve, necesitan ropa de temporada. Pues sí sirve, pero en otro tiempo. Sí, claro, pero sí. No para ahora, para la emergencia, ¿verdad? Bueno, ahora sí nos vamos a ir a un pequeño corte, y cuando regresemos vamos a conversar sobre el tema de la cirugía pediátrica con el doctor Guillermo Janowski Reyes. Se los anunciábamos, está con nosotros el doctor Guillermo Janowski Reyes. Antes de dejarlos con él, quisiera comentarles que el doctor es pediatra y cirujano pediatra egresado de la Universidad de Guadalajara, con un curso de alta especialidad en cirugía endoscópica pediátrica. El doctor Janowski también tiene una maestría por la Universidad de Guadalajara en la Administración de Instituciones de Salud. Desde julio del año 2009, el doctor Janowski es presidente del Colegio de Cirugía Pediátrica de Jalisco y vocal por el Colegio Mexicano de Cirugía Pediátrica,
Y en materia de docencia, el doctor Janowski es profesor de clínica de pediátrica de la Universidad de Guadalajara y profesor adjunto del programa de cirugía pediátrica del antiguo Hospital Civil de Guadalajara, que tiene aval de CONACYT. Bienvenido a Prevenir TV, doctor Janowski. Buenos días, muchas gracias por invitarme y estoy a sus órdenes. Doctor Janowski, lo veo a usted y por obvias razones el recuerdo de mi padre se hace presente. Máxime, usted le tenía a usted una estimación sumamente especial y usted también, se lo tenía a él. Siempre fue muy marcado eso. Y yo recuerdo, fíjese, me gustaría que nos contara un poquito, usted ya es mucho más para acá de lo que yo conozco, y ahorita espero que nos puedan pasar una diapositiva en la cual está cuando se hizo la primera operación en 1950 de una estenosis hipertrófica pilórica con la técnica de Frederick Ramstedt, que le hizo mi papá en los años 50. Anteriormente a eso, pues no se hacía de esa forma, sino que había que hacer toda una serie de movimientos quirúrgicos de ahí muy severos para los niños. Usted pues todavía no había nacido en esa época. Claro, lo que creo que vale la pena destacar es que esfuerzos como el del doctor Francisco Eguiarte han significado la oportunidad de atención de alta especialidad en el área de cirugía infantil para los niños de población abierta, es decir, para niños en condición socioeconómica menesterosa, y con una calidad y con una capacidad técnica de atención de primer mundo. Habría que decir que para estos años de los 50 en México la especialidad de cirugía pediátrica estaba en pañales, y obviamente pues aquí en el estado de Jalisco también no había una escuela formadora de especialistas, incluso dentro del terreno de la cirugía general, de la ginecobstetricia. Ellos eran los que se encargaban de la atención particular del recién nacido o del niño con un problema que requiriera cirugía. Y visionarios, personas con visión y con una alta sensibilidad de pensar en el futuro, como el doctor Eguiarte, son quienes fincaron las bases y pusieron los cimientos de lo que hoy en el país es una especialidad con una alta calidad de atención a la población infantil. Efectivamente, doctor Eguiarte, la vida nos dio la oportunidad de conocer al papá de los cirujanos pediatras de la región occidente del país y de compartir algunos espacios académicos, y sobre todo nos daba mucho gusto recibir al doctor Eguiarte cuando él llegaba al servicio, porque él prácticamente es el responsable de que eso se haya formado. Entonces, todos los que hemos sido beneficiarios de ese esfuerzo, pues le tenemos una gratitud especial y un recuerdo muy cariñoso al trabajo del doctor Eguiarte. Fíjese, doctor, le agradezco muchísimo. Yo sé que eso es verdaderamente honesto de su parte, porque lo sé. Cuando mi papá empezaba con todas estas cosas, él me pidió en alguna ocasión que le ayudara a armar una plática sobre la historia de la cirugía pediátrica. Cuando hablaba de los esfuerzos que se tuvieron que hacer para que la compañía Nestlé, por ejemplo, regalara 2 salas quirúrgicas. Cuando en los años 60 yo tuve oportunidad de conocer también al doctor cirujano pediatra, el papá de los cirujanos pediatras nacionales, Lozoya. El doctor Jesús Lozoya Solís, general y médico, cirujano pediatra, fue gobernador de Chihuahua también, un hombre con una actividad múltiple, terminó siendo director de un laboratorio, de los laboratorios Infan, era el director general. Yo lo conocí bastante bien, al doctor, y con esa rudeza que tienen los militares, o sea, esa fortaleza, más que rudeza, la fortaleza, pero tenía también un accionar con una sensibilidad sumamente mayor. Y mi papá lo quiso mucho,
y el doctor Lozoya lo fue llevando también de la mano. Yo tuve la oportunidad también de platicar en muchas ocasiones con él. Y fue un soporte también muy grande para mi papá, como fue el doctor Straffon también, y fueron algunos de los cirujanos pediatras de cepa que iniciaron todo esto. Me contaba mi papá las dificultades que se tuvieron para armar lo que era un servicio de cirugía pediátrica, porque el cirujano general pues obviamente no quería que eso pasara. Y si nos pudiéramos remontar a la historia donde las salas quirúrgicas del Hospital Civil pues estaban en el mismo salón, era un salón quirúrgico, donde había varias mesas para operar en simultáneo, y usted podía ver que estaba el maestro Delfino Gallo operando por un lado, o estaba, o sea, todas esas personalidades que le dieron el soporte a la medicina que hoy tenemos en Jalisco, y que fueron los que soportaron también el crecimiento de, como usted lo menciona, de esto. Ya con las nuevas cosas como han pasado y como las que usted hace, yo tuve oportunidad de operar muchísimo con mi papá. Inclusive tuvimos una técnica para el síndrome de LAD también, de una forma muy de nosotros, como estábamos haciendo ese tipo de casos. Pero ahora, como se hace en forma laparoscópica, usted que le tocó pues antes en su enseñanza y ahora en este proceso actual, ¿cómo ve las cosas, doctor, desde el punto de vista de usted que lo hace? Bueno, primeramente habrá que decir que los insumos para trabajar, esos no cambian. Vamos a seguir teniendo pacientes. El niño con patología quirúrgica representa alrededor del total de nacidos vivos hasta un 30%, es decir, de cada 10, 3 niños van a traer algún problema que requiera la mano del cirujano. Efectivamente, con los cambios tecnológicos, la forma de operar para el cirujano pediatra también ha cambiado. Se dice que uno de los 10 eventos más importantes del siglo XX, uno de ellos es el acceso por mínima invasión para la resolución de la patología. Entonces, ahora ya no es un lujo, es una condición que el mismo usuario solicita, que sean sus incisiones cosméticas, que no dejen huella, que no dejen esa secuela de cicatrización. Entonces, eso ha requerido que, bueno, a través de pequeños espacios y de mínima invasión se puedan resolver todo este tipo de patología. La gran mayoría de la patología que se hace por cirugía convencional puede ser abordada por vía laparoscópica, y esto tiene una gran ventaja en relación a la cirugía del adulto. En el adulto es un poquito más difícil poder tener un espectro tan amplio en el abordaje por laparoscopía. En el niño se puede trabajar estados intersexuales, patología del canal inguinal, patología quirúrgica del abdomen, como por ejemplo la apendicitis, divertículo de Meckel. Se puede abordar patología de la vesícula biliar, se puede abordar la enfermedad por reflujo gastroesofágico, se pueden hacer gastrostomías, se puede abordar el tórax, se puede abordar también el cráneo por mínima invasión. Entonces, prácticamente casi todas las cavidades pueden ser abordadas por estas técnicas. A mí me da mucho gusto que esto se pueda ligar de nuevo con el origen, cómo empezaron. Por ejemplo, la Sociedad Mexicana la Sociedad de Cirugía Pediátrica de Occidente, que es nuestro referente inmediato, es decir, todos los cirujanos pediatras del estado de Jalisco se pudieron organizar, liderados por el doctor Eguiarte de nuevo, más o menos en 1969. El grupo era pequeño, pero como con el paso de los años, ahorita actualmente nosotros somos más de 90 cirujanos pediatras en el estado de Jalisco, todos certificados, con una capacidad técnica y profesional documentada y demostrada. Entonces, creo yo que sí sería muy conveniente que los niños deben ser operados por cirujanos pediatras, primero. Y segundo, que todos los padres y mamás que van a poner la vida de sus niños en la mano de un cirujano, tengan claro que ese cirujano esté certificado
y que tenga el aval de trabajo de su estado. Doctor Janowski, ¿cuáles serían las cirugías pediátricas más requeridas acá en el estado de Jalisco? Bueno, podemos hablar de dos grandes rubros, lo que se aborda como cirugía de urgencia y lo que se aborda como patología que no es una urgencia. Sin lugar a dudas, la causa número 1 de atención en urgencias para un paciente pediátrico es el dolor abdominal. Y de esto, el dolor abdominal, apendicitis como causa de dolor abdominal está en un 50% de las veces. Es decir, de todos los niños que van al área de urgencias que tienen dolor abdominal, hasta de 10, 5 de ellos pueden tener un cuadro de apendicitis, ¿sí? Cuando la causa del dolor abdominal es quirúrgica. Hay que decir que no todos los niños con dolor abdominal van a requerir cirugía, pero nos obliga, por el número de casos que hay y por las complicaciones que puede tener, que sea valorado por un cirujano pediatra el niño con dolor abdominal. En caso de la patología que no es una urgencia, la mayoría de las veces son defectos de la pared abdominal lo que causa la valoración por el cirujano, es decir, hernias que pueden ser hernias inguinales, hernia umbilical o combinación de las tres cosas. Algunos otros niños con patología del prepucio, por ejemplo, ausencia de sus testículos en las bolsas escrotales. Muchos niños también son llevados a valorar para la famosa circuncisión, que el cirujano pediatra vamos a tener nuestro punto de vista sobre esto, muy particular y a lo mejor sorpresivo a lo que la gente piensa. Y creo que sería lo más relativo. Yo no dejaría también de hablar de la patología de la vía urinaria, y ahora estamos viendo más frecuentemente niños y adolescentes obesos, y que puede llegar un momento dado que esta obesidad sea mórbida, que duplique el peso que deberían tener o lo triplique, y que ya tengan complicaciones como el adulto, y el cirujano pediatra también va a tener un papel en el paciente obeso. Doctor, escuchándolo bajo este panorama tan amplio de lo que pasa con la cirugía pediátrica, si yo le comento que en la época de los 70s el cirujano pediatra operaba amígdalas, hacía circuncisiones, como usted dice, amigdalectomías, y era todo un sinnúmero de cosas, porque también se enseñaba a hacer esas cosas. Ahora, con las especialidades más marcadas, se han ido recorriendo algunas o buscando que algunas determinadas operaciones o cirugías se hagan por determinado tipo de cirujanos. O sea, al decir amigdalectomía, y al decir, bueno, ¿quién lo va a operar? Lo va a operar un otorrinolaringólogo, un cirujano de niños, o un otorrino para niños. O sea, ahora han ido variándose ya muchísimo estas cosas. Esto se lo comento por lo siguiente, a ver qué piensa usted de una inquietud que yo he tenido, porque ahora me encuentro yo con que el cirujano otorrinolaringólogo, al hacer una rinoplastía, es decir, al hacer algún arreglo en la nariz, pues ahora también corrige el septum para dejar una nariz no solamente funcional, sino ya con características cosméticas. O un oftalmólogo que va a corregir alguna cosa y entonces ya le quita por una blefaroplastía, o sea que estuviera el paladar así un poquito flojo. Entonces, ¿hacia dónde nos está llevando todas estas cosas? Porque sí me gustaría que me comentara. Claro. Bueno, en el ejercicio de la práctica institucional, el cirujano pediatra, al igual que la mayoría de los especialistas, partimos de tres principios. Es primero la vida, después la función y después la estética. Y como comentábamos inicialmente, ahora ya el usuario, los familiares de los pacientes o el mismo paciente, exige cada vez más mejores resultados con menos esfuerzos. Vamos a suponer, hará, no sé, algunos años, por ejemplo, y voy a poner un ejemplo que es muy ilustrativo. Por ejemplo, se pedía una autopsia y tenías todo el cuerpo para poder dilucidar una o dos causas del por qué falleció esta persona. Ahora, actualmente, ya no tienes todo el cuerpo, tienes una biopsia microscópica con algunas pequeñas células, y quieren, porque estamos en capacidad de dar
causa etiológica, si es un agente viral, incluso microscopía electrónica para identificar qué tipo de virus, ver si hay algunas pruebas de inmunistoquímica, etcétera. Entonces la medicina ha avanzado mucho en este campo. Cuando uno quiere relacionar, por ejemplo, el cirujano pediatra generalista, que en varias partes de este país y de algunos países latinoamericanos está él entrenado para atender al recién nacido, al paciente con malformaciones anorrectales, al paciente con patología urológica, al paciente con tumores, cuando tiene él las 5 o 6 especialidades de la cirugía pediátrica para que él las tenga que realizar en su área de trabajo, porque en San Cristóbal de las Casas van a nacer niños con atresia de esófago y no tienes un hospital de tercer nivel y a veces el niño no te va a alcanzar para que lo traslades al Distrito Federal y tienes que entrar y tienes que capacitar al personal que está alrededor para que sepan cómo cuidar ese niño. Entonces ha hecho que los especialistas sean verdaderos líderes en sus regiones a donde llegan, porque la preparación que tienes es de alta especialidad y hay una necesidad creada. A veces la infraestructura no es la adecuada, pero se tiene que trabajar y se tiene que trabajar en las mejores condiciones en donde estás, porque va a haber niños y de otra manera los niños son atendidos mal o son mal referidos y hay una mortalidad muy alta. Entonces, ¿hacia dónde nos lleva esto? Bueno, nos ha llevado a una alta especialización del equipo de salud, es decir, enfermeras, trabajadoras sociales, los propios médicos que no son cirujanos o que no son pediatras, a informarlos y a adiestrarlos. Y por otra parte, a ir creando polos de atención regionales. Es decir, por ejemplo, nosotros aquí en Guadalajara somos un centro de referencia de la zona occidente del país. Hay patología que viene de otros estados a atenderse aquí. Y vamos hablando de cirugía cardiovascular pediátrica, cirugía oncológica pediátrica. Entonces, el hecho de la alta especialidad implica la regionalización, por un lado. Y por otro, el recurso que formamos como cirujano pediatra, que ofrecemos al país para que se desarrolle, es un recurso que cada vez está más formado en las multidisciplinas, para que pueda en algún momento dado tener la capacidad de dar la solución de primer contacto. Es decir, tengo el problema, ¿qué voy a hacer? ¿Cuál es mi primer paso para que este niño no se muera y para que llegue en donde debe de ser atendido ya de manera definitiva y correctiva? Fíjese, doctor, ahorita escuchándole con toda intención le voy a hacer le voy a relatar este pasaje que se vivió aquí en Guadalajara hace unos años, no muchos, que fue cuando se hizo el primer trasplante de hígado en un niño, que fue a un niño Porfirio. Este niño yo lo estuve vacunando previamente para todo esto y terminó operándolo el doctor Mendoza en el Seguro Social, un cirujano de trasplantes de adultos. Y lo operaron ahí, él no había previamente hecho este tipo de cirugías. Pero la verdad es que este muchachito está muy bien y hay también dentro del procedimiento de la cirugía pediátrica, hay ya muchas subespecialidades, como es el trasplante también en cirugía pediátrica, ¿verdad? Claro, de hecho, por ejemplo, el paciente pediátrico es muy bondadoso para recibir trasplantes, porque se puede hacer segmentario, es decir, papá o mamá, quien sea el donador o el familiar, puedes tomar un segmento de su hígado y moldearlo para el tamaño de la cavidad del receptor. Entonces el receptor, en este caso el niño que es susceptible de resolver su problema por un trasplante, tiene muchas cualidades diferentes, por ejemplo, al adulto, que el adulto es difícil que te reciba, sí se puede, pero es más difícil que te tomen un segmento. Y es un área muy interesante la del donador vivo relacionado. Es una opción además del donador cadavérico. Doctor Janowski, perdón que lo interrumpa, pero ¿qué pasa cuando el donante es un niño? ¿Ese órgano puede ir a un adulto también? Mira, en relación a este tipo de situaciones, yo te diría que normalmente está estipulado y está establecido bajo normas quién es un candidato para donar y quién es un candidato para recibir. Entonces no es así tan fácil ni es una cosa tan
digamos, como leyenda urbana de que pueden secuestrar y quitarle los órganos para efectos de un trasplante. Eso es más difícil de lo que aparenta. Entonces, si en algún momento dado nosotros estamos despertando una inquietud en estos temas, va vinculado fundamentalmente con la alta especialidad que requiere el cirujano que se va a formar, y que en el capítulo pediátrico requiere de ciertas peculiaridades, pero en cada país hay la normativa y hay la legislación para las cualidades que debe reunir el receptor y el donador. Aquí en Guadalajara y donde yo conozco, no sería preciso si yo dijera que un niño ha sido donador de órganos para un adulto. Serían mentiras. Y legalmente no es Eso posible, no es. o sea, no hay una formalidad para eso. Además, se requiere ser mayor de edad para tomar la determinación de poder donar tus órganos. Pero finalmente cuando el paciente muere es la familia la que... No, pero estamos hablando Vivo hablando del vivo, ¿no? Cuando ya el paciente falleció o ha tenido o ya tiene una muerte cerebral, pues las decisiones se pueden tomar, como se han tomado y se han hecho trasplantes múltiples. Está todo eso está bien legislado, pero por ejemplo yo diría, vamos a poner córneas, que es uno de los órganos que es muy preciado y que en algún momento dado, cuando se puedan donar, beneficias a 2 personas. Hay ciertas cualidades en el niño para que pueda donar. No tiene que haber ciertos kilos de peso, cierta edad, para que las córneas estén en calidad y cualidad adecuadas para ser usadas con objetos de trasplante. Entonces, de nuevo, esta área, nosotros como parte del Colegio de Cirugía Pediátrica de Jalisco y como profesionales de la salud, debemos de conocer, debemos de coparticipar. Si bien yo por ejemplo no formo parte de un equipo de trasplantes en el hospital, pero sí hemos participado, por ejemplo, en la colocación de los catéteres centrales que requieren. Cuando se requieren las cirugías, participamos como ayudantes del equipo de trasplantes, y en algún momento dado podemos apoyar tanto al donador como al receptor, y sí hay la capacidad y la preparación técnica para poder apoyar a este tipo de cirugía. Pero de nuevo, deben de ser cirugías realizadas en hospitales de tercer nivel. No se puede esto hacer en cualquier pueblo o en cualquier localidad. Sí, voy a hacer una pregunta, porque realmente pues esto despierta muchísimas cosas, tantos años ya de andar en el mercado, doctor. Pero es muy curioso el hecho de todas estas deformidades que existen. Y digo deformidades porque pues ahora hay muchos niños con daño renal. Ahora ya hay muchos niños que tienen muchos problemas que anteriormente eran solamente de adultos. Ahora los problemas de salud se han ido disminuyendo las edades para presentarse. Como las hernias, ¿no? También me llamó la atención que usted, doctor, hablara de que una de las cirugías pediátricas recurrentes son las hernias. A mí me sonaba como que solamente los adultos tienen... No, las hernias inguinales, precisamente las hernias inguinales han sido una de las más constantes en esto. Y esto tiene mucho que ver con la forma como embriológica en el proceso. Sí, y curiosamente había un dicho, yo no sé si todavía, que quien tenía una hernia inguinal del lado derecho, lo más probable es que no pudiera tener del lado izquierdo, se suponía. Pero quien tenía del lado izquierdo había que revisar invariablemente del lado derecho. Sigue todavía siendo esto parte de el proceso peritoneo vaginal, o es la parte que queda ahí permeable, donde se aloja el defecto de la hernia. Invariablemente cuando hay un defecto del lado izquierdo, con toda seguridad va a haber un lado derecho también. Y aunque no esté manifiesto, un buen número de cirujanos pediatras exploramos bilateralmente al niño para reparar los 2 defectos. Bueno, doctor Eguiarte, usted comentaba sobre estas enfermedades que antes eran de adultos y ahora como que han ido disminuyendo la edad, ¿no? Sí, por ejemplo, esto de que ha estado saliendo tan evidente ahora, que estaba mencionando, de la obesidad y de todo este tipo de cosas. Tristemente estamos en el país con una situación de una obesidad mórbida, como lo está mencionando. Y eso obviamente trae otras consecuencias, por ejemplo, diabéticos y muchas otras cosas metabólicas que pueden ser fácilmente entendibles, pero el daño renal tan frecuente,
¿Qué hay ahí, doctor? Bueno, ¿qué sabe usted por ahí de esto? Lo que ocurre fundamentalmente, y es, bueno, una de las explicaciones desde el punto de vista de salud pública, viene vinculado a dos cosas. A los cuadros frecuentes de infecciones de vías respiratorias, de faringoamigdalitis postestreptocócicas, tratados parcialmente o mal manejados, incluso con homeopatía, o con orinoterapia, una serie de cosas que se usan que, bueno, en algún momento dado, cuando esto es muy recurrente, persistente, daña el riñón. La automedicación, y la automedicación de una manera no controlada, porque muchos fármacos de uso pediátrico, sobre todo analgésicos, antiinflamatorios, no esteroideos, pueden con el uso prolongado dañar el riñón. Entonces, por ahí viene un poquito esto, el abuso de algunas sustancias, sobre todo analgésicos o medicamentos para la fiebre, y el tratar de manera parcial o inapropiada las infecciones de las vías respiratorias superiores. Todos los pediatras sabemos y conocemos que el desarrollo inmunológico del niño en alguna edad, sobre todo en el niño preescolar, en el lactante mayor preescolar y algunas veces en el escolar, por su propio grado de madurez inmunológica se va a enfermar de la garganta. Incluso estos cuadros de infección de la garganta son, vamos a poner entrecomillado, deseables en algún momento dado, porque es como él va a despertar su inmunidad. Pero si esto es recurrente, más de 3 episodios en el año que requieren manejo antibiótico agresivo, incluso intravenoso, con el niño que ronca, el niño que no puede dormir, el niño que prácticamente se moja los pies y se enferma, con fiebre alta, incluso hasta delirio, deben de ser valorados, porque en algún momento dado puede entrar en el catálogo del paciente que requiera una amigdalectomía o una adenoamigdalectomía. Y parte de la proposición de la cirugía es precisamente evitar las lesiones colaterales que a la larga van a traer, como puede ser lesión renal, lesión de las válvulas del corazón o patología reumática. Precisamente, fíjese doctor Llanosky, hacia allá es a donde yo me dirigía con la pregunta que yo le hacía hace rato de las amidalectomías o adenoidectomías. Para valorar un paciente, para operarlo, se requiere tener una valoración muy completa. El niño no solamente es amígdalas o es oído o es otra cosa. Entonces, tener cuadros repetitivos de estreptococo beta hemolítico del grupo A de Lansfield, que pueden ser causantes de un cuadro reumático en un niño, y que muchas veces, como usted lo menciona claramente, son manejados por el que vende la medicina en la farmacia, que afortunadamente ahora ya va a haber la oportunidad de que solamente con una receta médica puede ser vendido un medicamento como cualquier antibiótico. Yo recuerdo que si Jan Fleming, el otro día lo comentábamos, viviera todavía, pues estaría ya muriéndose otra vez por ver los malos manejos que se le han dado a la penicilina, como fue el padre de todo este tipo de antibiótico terapéutico. Yo creo que en mucho de eso también tenemos mucha culpa por las automedicaciones, o sea, por no saber bien manejados. En un momento dado habrá que hacer un cultivo con una determinación de determinadas cosas, proteínas reactivas, ya cuando el niño ya va más adelante. Claro. Y es mejor que sea valorado por un pediatra. Definitivamente, incluso hay mamás que si tú le explicas y le dices, mira, es un cuadro viral, es una rinitis de etiología viral, va a requerir nada más abundantes líquidos, una vigilancia y cuando mucho un antihistamínico, salen cuestionando la calidad del médico porque no le dio un antibiótico y luego no le recetó el de moda, que esa es la otra cosa, ¿no? Que también hay ciertas tendencias con algunos medicamentos que se van poniendo de moda y que, bueno, es proclive pues la práctica de la medicina para recetarlo de moda. Y al revés, doctor, porque yo he conocido muchas madres que se resisten a darle antibiótico a sus hijos. Pero son las menos, sí. Paulina. Son las menos, o sea, sí existen, sí existen, y además yo creo que también los factores económicos han influido, porque un antibiótico, digamos una cefalosporina de tercera generación, pues es un medicamento muy costoso. Ahora la llegada de los medicamentos genéricos, más no los otros, sino los genéricos,
que son producidos por los mismos laboratorios, han venido a calmar un poquito, a paliar un poquito la situación económica. Pero lo que pasa es que también la dosificación de los niños también es muy especial. Entonces le dan lo mismo que hace un mes o que se enfermó el sobrino de la hija, de la prima, de la tía, de todo esto, porque con eso se curó. Entonces el uso de los de tantos y tantos medicamentos pues puede generar también reacciones secundarias. Mira, la automedicación es un problema serio, latente, y es una cuestión de tipo cultural que hay en el país. Hará unos años, por ahí hubo una iniciativa al Senado de la República en la que se estaba tratando de, palabras más, palabras menos, hacer un padrón sobre la mala práctica médica, un padrón, digamos, de registro, así como el registro de los vehículos o como el registro de los celulares, hacer un padrón como para señalizar profesionales de la salud que caían o incurrían en mala práctica, porque no hay que olvidar que el país, en este caso México, pues tenemos regiones, y hay regiones donde hay una serie de problemática muy concreta, ¿no? Por ejemplo, el uso de medicamentos controlados, psicotrópicos. Por ejemplo, en la frontera es muy indiscriminada su venta, y entonces ha habido o han documentado médicos que prescriben este tipo de medicamentos controlados a razón de 3 recetas o 4 por hora, que tú dices, esto no concuerda con la lógica. Sí. No hay una lógica del número de recetas que este profesional está prescribiendo. Ok, de acuerdo. En eso se fundamentaba tratar de hacer este tipo de elementos, ¿no? Cuando te sales ya de una conducta cotidiana. Pero gran parte de la problemática por la que esto no es posible realizar y fue reconocido como parte del enfoque global del problema es la automedicación. En el caso de la pediatría y de la geriatría del estudio del anciano, se da mucho esto, que la automedicación o la medicación con medicina alternativa, que yo no estoy en contra de ninguna situación de estas, en el sentido de que ejerces tu libertad de ejercicio, de práctica, pero tienen consecuencias, y las consecuencias de este tipo de prácticas, bueno, van a repercutir en el estado de salud. Cuando tú vas con un doctor, estás estableciendo un convenio con él, un convenio, digamos, no escrito de prestación de servicios de salud. Entonces yo, al darte una prescripción, yo me estoy haciendo responsable de los efectos que pueda tener el uso o mal uso de tal o cual medicamento a la dosis que yo te estoy diciendo. Incluso quien llega a decir, bueno, hasta la marca, ¿no? Aquí en el país también está legislado que debemos nosotros por obligación poner el nombre genérico, el nombre de la sal, y que ya quede a la capacidad del bolsillo de la persona si compra A, B o C, siendo la misma sal que en este país está de alguna manera autorizada para su venta. Entonces, todos estos factores influyen, y en el paciente pediátrico influyen de manera muy especial, porque como el doctor atinadamente lo comenta, la dosis del niño, la dosis ponderal que debe recibir es muy diferente a la del adulto. Nosotros los niños no son adultos pequeños. Entonces, lo que, por ejemplo, puede ser 80 miligramos para un adulto que no tiene problema, 80 miligramos para un niño le puede causar una necrosis de sus riñones, por ejemplo. Es muy curioso, porque esto de la dosificación, inclusive yo critico muy severamente a los laboratorios, donde dicen, hasta tal edad tanto. Pues eso no puede ser, o sea, hay que ver al niño como un ente, como un personaje, como un individuo que requiere de acuerdo. En medicina no hay enfermedades sino enfermos, por lo tanto la respuesta, ¿hasta qué edad? ¿Hasta qué edad un paciente debe ir al pediatra? Un niño. Bueno, aquí es un tema que yo también preconizando un poquito, apoyando una política mundial. El crecimiento, el pediatra debería de estar viendo al ser humano hasta el final de su crecimiento ponderal, es decir, hasta cuando los huesos largos dejen de crecer, que esto sucede de acuerdo a los estándares de los conocimientos que tiene la Organización Mundial de la Salud, más o menos hasta los 18 años. Pero entonces, si tú quieres llevar a un joven de 18 años con un pediatra, entonces yo no voy a ir porque hay puros chiquillos ahí, no voy a querer estar. Y muchas veces también no hay la preparación desde el punto de vista del médico para tratar
algunos casos que son con una estructura diferente. Entonces, aquí ya viene la pediatría, la podríamos modificar de acuerdo a lo que hay mundialmente, yo lo digo de esa forma, porque ya la especialidad de medicina del adolescente también lo existe, y la adolescencia, de acuerdo a los componentes internacionales, son de los 10 a los 18 años. Entonces, hablando de ese punto, hay unos límites, ¿no? Claro. Ahí, doctor. No, definitivamente estás tocando un punto muy interesante, porque toda la patología del adolescente quizás es el área de oportunidad donde el campo de la pediatría más posibilidades de crecimiento tiene. ¿Por qué? Porque en esos grupos, bueno, embarazo en el adolescente, drogadicción, adicciones del adolescente, obesidad en el adolescente, trastornos de personalidad del adolescente, son una serie de multidisciplinas que requieren, además del problema físico, ¿no? Que bueno, somos por ejemplo un país donde hay un alto índice de accidentes y violencias en temporada de vacaciones, y desafortunadamente son los adolescentes los que más fallecen producto de accidentes o violencias en vehículos de motor, o en riñas, o en andar en fiestas, etcétera, etcétera. Entonces ese es terreno que es potencialmente del pediatra. En el Hospital Civil de Guadalajara, por ejemplo, nosotros vemos en el área de pediatría hasta los 15 años de edad, y no podemos ver más en el área niños más grandes por cuestiones de espacio físico, más que por falta de capacidad o porque no haya la infraestructura, sino cuestiones de espacio físico. Te voy a poner el ejemplo. Nosotros en alguna ocasión, por ponerte una comparación, para que la gente entienda un poquito a qué se da este fenómeno. Nosotros teníamos anteriormente una sala general en el hospital donde, por ejemplo, los dividimos por edades escolares, ¿no? Teníamos el área de escolares. Entonces había, por ejemplo, una niña de 12 años que fue operada de su apéndice, tenía una apendicectomía. Entonces la niña está en la sala general, está su mamá por un lado ahí con ella, y 6 camas después estaba un muchachito de 14 años que tenía una lesión en la uretra, una fractura de la uretra, y que iba a que se manejara lo de su uretra. Este muchacho, bueno, pues vivía en la calle, aquí por la zona de la central camionera, etcétera. Total, el chamaco burló de alguna forma a medianoche seguridad, vigilancia, y fue y andaba ahí queriendo mirar a la niña, ¿no? Pero molestarla, pues. Afortunadamente nos dimos cuenta, se dio cuenta en el hospital, y bueno, se le restringió de esa área. Pero fíjate cómo, por ejemplo, hay ese tipo de problemas. Hay ese tipo de situaciones donde si no tienes una estricta supervisión, una estricta vigilancia, ya el muchacho ya no es igual que el niño. Nosotros, por ejemplo, en el área de escolares o preescolares, tenemos niños y niñas allí juntos y no hay ningún problema. Curiosamente, ahorita recuerdo que en Nestlé, mi papá trabajó mucho para que se donaran 2 salas quirúrgicas, una para niños y una para niñas. Pero ha crecido mucho la población, claro. Entonces, como ha crecido tanto la población y ha crecido la demanda que existe ahí, aquí es el punto muy claro. Yo tuve oportunidad de trabajar con la Organización Panamericana de la Salud en programas de adolescencia, en su programa de atención integral al adolescente en 7 grandes ciudades. Estuve en Colombia trabajando con la OPS, y obviamente este es uno de los capítulos más importantes que hay, el manejo del adolescente con toda una infraestructura, con todo un equipo multidisciplinario que tiene que tener unas características diferentes, por razones que son tan lógicas. No debería haber estado ese muchacho en una sala, independientemente fuera de donde fuera, o sea, claro, debería haber estado bajo otro tipo de condiciones. Yo creo que en el país y particularmente en Guadalajara, pues las cosas están dando, está creciendo. Yo quisiera a veces que fuera más rápido, pero pues así son estas cosas. Y estos son ejemplos que se dan no solamente en México, sino en toda Latinoamérica. No, de hecho, el comentar o el tratar de estar hablando aquí de digamos, a bote pronto, de todo lo que las vicisitudes que tiene la especialidad, lo que pretendemos nosotros es precisamente que la gente conozca cuál es el campo de referencia de la especialidad. No todo es siempre color de rosa como parece. La preparación del profesionista requiere
Por ejemplo, para que ahora actualmente alguien tenga la especialidad de cirujano pediatra, requieres estudiar la licenciatura en medicina, que son 5 años, luego haces tu servicio social, después compites contra 16,000 profesionistas de tu misma condición en el país para lograr ingresar a una especialidad, que en este caso es la pediatría, la cual se hacen 3 años de la especialidad de pediatría, y después de que terminas 3 años de pediatría tienes que hacer 4 años para ser cirujano pediatra. Entonces, todos los marcos de referencia y todas las cosas que hemos tocado sobre esto es precisamente tratando de resaltar el ámbito de la especialidad, el ámbito de trabajo y todas las cosas donde te pones. Pues aquí nosotros en el hospital tenemos muy normatizado, muy establecido cómo, qué, cuándo. Las autoridades, yo sería ingrato si no reconociera que todas las autoridades, tanto federales, estatales, municipales, universitarias, se han enfocado en que las condiciones de trabajo para los cirujanos pediatras mejoren de 20 años para acá. Y cuando platicábamos del doctor Eguiarte, cómo ellos empezaron de cero, bueno, pues de ahí empezó, pero ahora ves, por ejemplo, el que el programa haya ingresado al Padrón Nacional de Posgrado de Calidad. Ese es un privilegio de trabajo que en este país no todos los programas de especialidad que hay pueden ingresar a ese padrón. O sea, se ingresa por resultados, por el desempeño. Claro, y lo que estaba mencionando el doctor Janowski, y por desgracia ya se está terminando el tiempo, como todos los programas pasa lo mismo, doctor. Estamos metidos en el puro asunto, en el puro asunto cuando se nos está terminando esto. Pero estas condiciones que usted menciona, por ejemplo, vamos a suponer de una forma que todo marchó normal y que uno ingresa a estudiar medicina, digamos 16, 17 años, 18 años, ¿sí? 5 años, 23 años. Otro año más, estoy hablando de que todo fuera rapidito, sin ningún programa. 24 años. Después que el examen, que pronto puedes entrar, vas a entrar a los 26 años. Fueron los 3 años, son 29 años, más otros 4 son 33, más otros 2, 3 para empezar a tener trabajo. Entonces, la gente, como los médicos, empezamos a ser productivos hasta más tiempo precisamente por las necesidades de estar trabajando. 30 o 40. Sí. 40. A diferencia de un muchacho que estudia para ser ingeniero, contador público, abogado, etcétera. Son cosas diferentes. Paulina, se nos acabó el tiempo. Sí, se nos acabó el tiempo. Brevemente, doctor, por favor, porque me parece que es importante. Usted señaló al principio del programa, de la conversación con usted, que una de las cirugías pediátricas más recurrentes son la apendicitis. Yo quisiera saber si existe una prevención o simplemente el apéndice se inflama y no hay cómo evitarlo. No hay una prevención para esto. Tú lo dijiste en palabras coloquiales y textuales. Esto se inflama, se necrosa, duele, se puede perforar, causa peritonitis, si no se atiende te mueres. ¿No tiene que ver con la alimentación? Guarda relación con muchos factores, por ejemplo, la cuestión inmunológica. Por ejemplo, dicen que los niños que son alimentados al seno materno tienen menos riesgo de causar un problema de adenitis, que es inflamación del tejido linfoide intestinal que todos tenemos. Ese tejido linfoide intestinal, cuando se inflama, es lo que la mayoría de las veces causa la obstrucción de la luz del apéndice. Entonces hay estudios muy serios demostrando que niños que reciben lactancia materna tienen menos problemas de adenitis que los que no la reciben. Fíjese que ahí sería todo tema de otra cosa, porque toda la lactancia materna son niños que responden mejor a las vacunas, que crecen más sanos, que tienen muchísimas cosas, y no es específico para la apendicitis, es específico para todo. O sea, eso es una cosa que sí hay. De lo que se hay históricamente, de lo que se ha pretendido, es hablar de que el apéndice secal era un tercer intestino que se tenía en épocas, pues sabrá Dios en cuánto tiempo, y que eso servía para alguna cosa, pero mientras tanto ahí quedó como un resto ahí, que lo único que sí sirve para generar defensas, como dice el doctor, porque es parte del tejido linfático. La apéndice tiene ahí, pero de eso a que genere, digamos, para metabolizar alguna cosa, no. Lo único que sirve es para dar problemas. No, de hecho, en algunos pacientes, por ejemplo, que tienen espina bífida o que tienen que son con vejiga neurogénica, se ha usado el apéndice como un reservorio continente, se le denomina, para que se haga la limpieza intestinal a través del apéndice.
pero es en pacientes muy seleccionados, en condiciones muy seleccionadas. No es, como bien lo decía el doctor, en términos generales y coloquiales, el apéndice, cuando tú te vas a acordar de él es porque da problemas. Sí, así es. Ahora sí, doctor, ya nos vamos. Sí, no, al doctor Janowski lo voy a volver a invitar. Aquí vamos a seguir teniendo programas y vamos a hablar de la circuncisión. Seguramente vamos a tener, vamos a invitar a alguien más para que claro estemos que sí. aquí con varios puntos de vista. El colegio está con toda la disposición de participar, tratándose de su programa, doctor, y la calidez con la que a uno lo reciben aquí, y bueno, la calidad de la audiencia y el hecho de llegar a tantos países. Para nosotros es una oportunidad de que conozcan el trabajo que se hace por los cirujanos pediatras de la región occidente del país. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Y nos vamos de vacaciones, doctor, 2 semanas. Yo todavía no. Yo todavía no. ¿Usted todavía no? No, yo todavía no. Tengo por ahí algunos pendientes. Tengo un viaje a Colombia. Está programado por ahí un viaje a Colombia para el mes próximo. Y para dentro de 2 meses voy a tener la oportunidad de estar en el Children's Hospital de Filadelfia para presentar mi proyecto de refrigeración inteligente para la conservación segura de vacunas. Pero para que la gente sepa, ¿cuándo regresa al programa? No, vamos a tener el próximo lunes. El próximo lunes. Bueno, les queremos dar las gracias por habernos acompañado y será hasta el próximo lunes. Que tengan un excelente día.